Buen día, bienvenidos a nuestro habitual webinar de cada jueves. El día de hoy nos acompaña por medio de la marca Coel el ingeniero Iván Pérez. Él nos va a presentar pues, los productos. Los dejo con el ingeniero Iván. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a Cotrón por la invitación. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Iván Pérez. Voy a impartirles una presentación de nuestra línea de productos de automatización y proceso, por lo que va a ser una presentación de muchos productos, pero si hay alguna duda en particular en que quieran comentar, con todo gusto estaré para responderla. Es importante mencionar el temario antes de empezar. Voy a hacer una breve introducción institucional, que conozcan qué es Coel, dónde estamos ubicados nosotros, nuestros productos, ejemplos de aplicación, algunas opciones de plataforma de entrenamiento y un espacio para las preguntas. ¿Bien? Entonces, de forma inicial, les comento, nosotros en Coel somos una empresa reconocida por compromiso con la calidad y desarrollo de productos en el área de refrigeración y automatización de proceso, donde en esta ocasión y por el segmento nos vamos a enfocar 100% en la automatización. Miembro de un grupo Ascon Technologic con sede en Villevano, Italia. Entonces, Coel y Ascon Technologic es un grupo, un solo grupo que forma la empresa Coel and Ascon Technologic. ¿Ok? Nosotros estamos ubicados en la empresa, las plantas se encuentran ubicadas en Italia y en Brasil, en el estado Manaus, donde se encuentran las plantas. Pero tenemos oficinas representativas, 5 oficinas oficiales, en cual una de ellas es en México, donde estamos nosotros, específicamente en Monterrey. Aquí es donde les comentaba un mapa donde nosotros estamos ubicados, tanto las plantas como las oficinas oficiales representativas. Hay 2 plantas, una en Italia, en Villevano, y otra en Brasil, en Manaus. Y tenemos 5 oficinas a nivel mundial, el cual es Francia, Inglaterra, Polonia, Estados Unidos y México. Esas son las 5 filiales. Es una filial es una sede de nosotros donde se encuentra un departamento comercial, un departamento de soporte técnico, de administración, etc. Entonces, aquí nosotros en México contamos con una amplia distribución de productos, en donde nosotros tenemos ubicados en ciertos puntos de venta en lo largo del país. Acotron es uno de nuestros distribuidores oficiales máster, el cual cuenta con toda nuestra línea de productos de automatización y proceso. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas líneas de automatización y proceso? En este webinar nos vamos a enfocar en hablar en programadores de horario, temporizadores, controles de nivel, monitores de tensión, totalizadores de horas, contadores, controles de procesos, controles de temperatura y transmisores de señal. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de cada uno. Si hay alguna duda, con gusto pueden preguntarme. Ok, la primera línea de controles son temporizadores y proceso. Contamos con innumerables posibilidades lógicas para el control de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que contamos con cada función específica dedicada para cada aplicación. Entonces, un ejemplo de aplicación muy utilizada en la industria es la función de retraso al energizar una máquina, que es la función on delay, retraso en la energización. Entonces, nosotros energizamos el temporizador, cuenta un tiempo programable y configurable por las perillas, y después de ese tiempo se enciende. Este temporizador es multifunción, es multiescala, entonces nosotros tenemos desde 1 segundo hasta 1 hora para nosotros configurar el tiempo. ¿Ok? Esta es la función retardo en energización. Luego tenemos en este mismo equipo, AIGM, al ser multifunción, tiene la función pulso en energización, que es el caso contrario. Nosotros energizamos el temporizador, cuenta un tiempo con nuestra carga encendida y después de ese tiempo que programamos, inmediatamente el relé es desenergizado. Entonces, esta es la función pulso en energización. El modelo es AIGM. Tenemos varias funciones específicas. Cada función tiene un modelo de temporizador. Tenemos funciones para partida estrella delta, estrella triángulo, prolongador de impulso, retraso en la desenergización, también conocido como off delay, inversor de motores y función cíclica. ¿Ok? Entonces, el primer modelo que yo quiero presentar es el modelo AIGM, que ya les platicaba las 2 funciones que tiene, que es función retraso en la energización y pulso en la energización. Tiene un temporizador multiescala, que puede ser de 1 segundo hasta 1 hora, y tenemos una perilla para seleccionar el tiempo en base a la escala que nosotros hayamos seleccionado. Una alimentación bivolt de 100 a 240 volts y 24 volts en el mismo equipo. Lo único que cambia es la manera de conexión, pero tenemos los voltajes más utilizados en el mismo modelo. Y contamos con un relé reversible, simple polo, doble tiro, que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado.
¿Cómo seleccionamos la función? Ya sea on delay o pulso energización. En la parte trasera de nuestro temporizador tenemos un switch, el cual nosotros vamos a modificar. Con la letra E, nosotros hacemos referencia a retraso en energización, y la letra G, hacemos referencia a pulso en la energización. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, este es uno de los temporizadores de mayor rotación en el mercado, ya que debido a sus funciones puede ser utilizado en muchas aplicaciones en la industria, desde compresores, motores, elevadores, escaleras mecánicas, generadores, tableros eléctricos y selladoras. Muy bien, luego contamos con otra función, otro modelo de temporizador, que es el AY, temporizador arranque estrella delta. Este temporizador funciona mucho y es muy utilizado en la industria para los arrancadores de motores trifásicos, el cual nosotros necesitamos arrancar de una forma suave para poder reducir la corriente nominal al arrancar el motor. Entonces nosotros iniciamos el arranque con la función estrella. Después de un tiempo que nosotros hayamos ajustado, va a hacer el cambio en el motor trifásico a la conexión delta. De esta forma, ya que haya alcanzado y consumido la corriente pico nominal, ya el motor puede trabajar con la corriente nominal. Entonces, es muy utilizado en la industria este temporizador con la función arrancador estrella delta. Aplicaciones, arranque de cualquier tipo de motor trifásico cuando nosotros requiramos una conexión primero estrella y después triángulo. Muy bien, luego tenemos otro temporizador muy utilizado en la industria, el famoso temporizador off delay. Este temporizador off delay o retardo en la desenergización, ¿cómo funciona? Nosotros, a la inversa como trabajamos con el end delay, nosotros energizamos el temporizador, el relé es inmediatamente accionado, y cuando nosotros desenergicemos el temporizador, el relé va a permanecer accionado por un tiempo que nosotros hayamos configurado. Después de este tiempo, el relé es desactivado. Entonces, nosotros tenemos un tiempo en base a un código que nosotros seleccionemos de este modelo. El código puede ser de 0 a 15 segundos, puede ser de 0 a 30 segundos, 0 a 60 segundos, 0 a 15 minutos, 0 a 30 minutos o 0 a 60 minutos. Obviamente, entre el código sea con un rango mayor, pues nosotros tenemos un tiempo mayor para poder hacer el ajuste. ¿Ok? La alimentación es de 24 a 240 volts de alterna directa, que quiere decir que tenemos el rango completo de voltaje, ¿no? Puede ser desde 24 directa hasta 240 de alterna. Aplicaciones en este modelo pueden ser desde cuadros eléctricos, iluminación, cualquier tipo de luminaria, control de enfriamiento, bandas transportadoras para los motores. Entonces, aquí un ejemplo que yo agregué aquí, simplemente una banda transportadora que lleva consigo galletas o cualquier otro producto que pasa por un horno. Cuando nosotros apagamos el horno, de tal forma que la banda transportadora sigue y no se quede en la zona del horno que por la inercia del calor haga daño a la banda transportadora, sigue continuando por un tiempo que hayamos configurado después de desenergizar el horno. Entonces, esta es una aplicación que nosotros agregamos para el temporizador off delay. ¿Ok? Luego tenemos otra de la línea de temporizadores de mayor rotación, que son los temporizadores cíclicos. Los temporizadores cíclicos también son muy utilizados en la industria, en tableros eléctricos, el cual nosotros tenemos un tiempo encendido y un tiempo de apagado que va a estar ciclando continuamente hasta que nosotros desenergicemos el temporizador. Entonces, tenemos una perilla para lo que es el tiempo 1 y una perilla para lo que es el tiempo 2, que es de apagado. Entonces, tiempo 1 encendido y tiempo 2 de apagado, el cual son completamente independientes. Nosotros podemos configurar un tiempo de encendido para el tiempo 1 y un tiempo de apagado para el tiempo 2. ¿De acuerdo? De igual forma que el modelo del temporizador off delay, tenemos un rango de tiempo de acuerdo al código que hayamos seleccionado, ya sea, por ejemplo, 0 a 6 segundos, 0 a 15 segundos, 0 a 30 segundos, hasta 0 a 60 minutos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí en los temporizadores que habíamos visto? Perfecto. Entonces, aplicaciones de los temporizadores cíclicos: iluminación de señales publicitarias, sistemas de riego, lavadoras, secadoras industriales, motores eléctricos, compresores y cuadros eléctricos. ¿Okay? Muy bien, ya vimos temporizadores enfocados en cada función. También es importante mencionar que en el mismo formato de temporizador analógico tenemos temporizadores multifunción con más de 5 funciones en el mismo equipo, en cual todas las funciones que vimos en las diapositivas pasadas, tenemos temporizadores que tienen todas esas funciones en el mismo equipo. Por ejemplo, el modelo TW21, con 10 funciones de temporización, el cual puede ser arranque estrella triángulo, puede ser de retardo en la desenergización, pulso en la energización. Entonces, nosotros a través de un switch que tenemos aquí, un
un dip switch que tenemos aquí, nosotros vamos a seleccionar la función con la que vamos a trabajar, y con la otra parte del dip switch vamos a seleccionar el tiempo, la escala con la que vamos a trabajar. En base a la escala que hayamos seleccionado, tenemos una perilla para el ajuste de tiempo. Entonces, este temporizador nos saca mucho de apuros en estas ocasiones, el cual no esté disponible en el momento, a lo mejor la función que necesitamos, pero tenemos un temporizador, el cual es multifunción y podemos nosotros configurar la función con la que vayamos a trabajar en nuestra aplicación. Perfecto. De igual forma, la alimentación es desde 24 a 242 volts o de 12 volts de directa. Entonces, si vamos a trabajar con voltaje de corriente directa, nosotros simplemente en la conexión seguimos las instrucciones de la conexión A1 y B1, y si vamos a trabajar con corriente alterna, seguimos la conexión con A1 y A2. ¿Ok? Muy bien, el funcionamiento es el que les comentaba, tenemos un dip switch para la función y para la selección de la escala, y tenemos una perilla para el ajuste del tiempo. Luego tenemos otro temporizador digital multifunción, como el que vimos a continuación, pero digital. Al ser digital, nosotros tenemos un rango de tiempo mucho más amplio y de forma más precisa, porque tenemos la opción de configurar desde 0,1 segundo hasta 9.999 horas. Entonces, aquí podemos ser más precisos con el ajuste de tiempo que necesitemos en la aplicación. Y tenemos las funciones que ya habíamos hablado. Tenemos 10 funciones de temporización, que puede ser reversión de motor, arrancador estrella delta o temporización cíclica. ¿Okay? Muy bien, estas son todas las funciones con las que podemos contar, algunas de las que ya mencioné, más otras adicionales. Aplicaciones, al ser un temporizador multifunción, contamos con muchas aplicaciones disponibles dependiendo de la función con la que vayamos a trabajar, que pueden ser desde bombas, chillers, cilindros, empacadoras, generadores, industria alimentaria, motores eléctricos, máquinas herramienta y tableros o cuadros eléctricos. ¿De acuerdo? Tenemos otro formato de temporizador, que es temporizador digital, pero con formato en panel, montaje en panel con dimensiones 35 por 78 milímetros. Contamos aquí con 2 salidas a relé y 10 modos de funcionamiento también. 4 escalas de tiempo, indicación progresiva o regresiva. 2 entradas digitales, aquí nosotros contamos con 2 entradas digitales para habilitar la temporización y reset. Y 2 modos de iniciación de la temporización, ya sea por una entrada digital, con una entrada digital remota, el cual nosotros podamos tener un switch a distancia en nuestro tablero, o también puede ser iniciado por el teclado frontal, por la tecla U. Y en este modelo contamos con una bocina opcional. En muchas ocasiones se necesita un buzzer interno, el cual muchos modelos no cuentan con un buzzer interno para la señalización de finalización de alguna función de temporización. Aplicaciones, amasadoras, cilindros de panificación, compresores, empacadores, generadores, industria alimentaria, máquinas de calzado, máquinas de herramienta y prensas. Esas son algunas de las aplicaciones del modelo T31. Luego tenemos también otro formato de temporizadores o timers que son con montaje en panel, pero con dimensiones 48 por 48 milímetros y 72 por 72 milímetros. Estos, digamos, son los que anteriormente se utilizaban más, por lo que nosotros también tenemos un formato de esta instalación. Para esas, digamos, industrias donde trabajan todavía con algunos de estos tipos de timers, pueden hacer la sustitución con la marca Coel. Entonces, todas las funciones que mencioné anteriormente también las podemos contar con este formato. ¿Ok? Algunas de las aplicaciones que ya vimos también anteriormente. Ok, luego ya vimos los temporizadores de acuerdo a su función específica. Ahora también contamos con temporizador contador. Son equipos digitales, el cual aparte de nosotros tener funciones de temporización, también podemos trabajar con funciones de contador para el conteo de lo que son piezas, productos, conteo de metros incluso. Entonces, este es muy importante porque tenemos en este contador T42, contamos con una entrada para conteo con 2 presets. Nosotros establecemos un preset para finalización de ya sea temporización o finalización de conteo. ¿Ok? Una entrada, tenemos la opción de entrada digital para el conteo ya sea a través de un switch de voltaje en seco o también con un sensor PNP o NPN. Y bueno, luego entramos a los controladores de temperatura y proceso. Hasta ahorita ya terminamos una línea de productos. Entramos a los controladores de temperatura y proceso. Es importante mencionar que en Coel manejamos un amplio catálogo de controladores específicos para cada aplicación de acuerdo a las funciones que vaya a necesitar. ¿Qué me refiero con esto? Tenemos un controlador desde lo más básico, el cual solamente se necesita prender y apagar una resistencia o una válvula para la función de calentamiento. Entonces solamente necesitamos un control básico, no necesitamos nada más, quizá una salida extra alarma, pero dependiendo de la aplicación, si es muy básica, contamos con un modelo específico. Si la aplicación empieza a hacerse un poquito más compleja o incluso compleja me refiero a que tenga más funciones que necesiten o que sea enfocada a una aplicación en específico, vamos avanzando en nuestra línea de controladores.
KM1, contamos con más funciones de temporización, puede ser, de funciones de alarmas más específicas. Tenemos el modelo KM3, el cual ya contamos con rampas y niveles. El modelo KM3 contamos con 4 rampas y 4 niveles para esos procesos que necesitamos una temperatura por tiempo específico. Después de ese tiempo, la temperatura va a ir cambiando de forma automática. A eso le llamamos un programa, el cual en un programa establecemos varios set points a diferentes tiempos conforme vaya avanzando el proceso. Luego tenemos el modelo KM5, que es el mismo caso que el modelo KM3, pero contamos con 48 rampas y con 48 niveles. Digamos, en un proceso todavía más completo o más largo, en el cual necesitamos más set points de temperatura en tiempos específicos, donde puede ser, por ejemplo, una cabina de curado de pinturas de carros, donde aquí la temperatura va a ir cambiando y va a establecerse por un tiempo específico. Luego tenemos el modelo KM7. El modelo KM7 está dedicado para hornos de banda. ¿Qué es un horno de banda? El cual nosotros también necesitamos controlar el motor de una banda transportadora y a la vez la temperatura e incluso el tiempo. Entonces, por ejemplo, un horno de pizza, donde nosotros con nuestra salida de motor de 24 volts controlamos el motor de la banda, donde va la pizza, y al mismo tiempo controlamos la temperatura y el tiempo de cocción. ¿Ok? Entonces, si se fijan, tenemos un amplio catálogo de controles dedicados para cada aplicación. En este cuadro que vemos aquí, pues, ustedes podrán observar todas las entradas disponibles, entradas analógicas de acuerdo a cada modelo, las salidas analógicas, salidas RLE, algunas funciones como rampa y meseta, segmentos, rampas y niveles, autotuning, PID, temporizador, los que requieran en su aplicación timer, simultáneamente independiente del control de temperatura, orómetro, pantalla con varios colores, puerto TTL, control de servomotor, control de velocidad. Entonces, de esta forma, a ustedes se les va a facilitar seleccionar, dependiendo de lo que necesiten, ya sea tanto en hardware como funciones, el modelo más indicado para su aplicación. Entonces, aquí podemos ver nosotros un control KM1B, control de temperatura, el cual es el más sencillo que manejamos. ¿Por qué el más sencillo? Porque solamente tiene una entrada para termopar, lo que es tipo JK y PT1000, PT100, una salida de voltaje y una salida de relé para alarma. PID con función autotuning manual y 2 alimentaciones disponibles, ya sea bivolt, 100 a 240 o 24 alterna directa. ¿Por qué es el más sencillo? Porque solamente hablando en hardware tenemos 2 salidas, una para el control y otra para alarma. Y las funciones o la tabla de parámetros de este controlador está muy limitada para aplicaciones muy sencillas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aproximadamente 24 parámetros en este controlador, donde los más importantes es la selección del sensor, el tipo de control, on-off o PID, y donde también contamos con algunas funciones de alarma. Básicamente lo más sencillo para una aplicación simple. Luego contamos con el KM1, un controlador también simple y de fácil utilización, muy amigable para el usuario, pero aquí tenemos otras funciones. Tenemos un display dinámico, es un display dinámico que nosotros, cuando la temperatura está de acuerdo a cómo debe estar el proceso, el display va a estar en color verde, como vemos aquí. Cuando la temperatura está muy baja al set point que hayamos configurado, se pone de color naranja, y cuando está muy arriba del set point o la temperatura deseada, el color del display cambia a rojo. Digamos que esto es muy atractivo para el usuario porque visualmente nosotros vamos a interpretar si la temperatura está en el rango correcto o si tenemos una variación ya sea de alta temperatura o de baja temperatura. Nosotros lo llamamos como una alarma visual. Luego tenemos el controlador KM3, que ya platicaba un poquito de las diferencias, que tienen rampas y niveles. Cuenta con 8 segmentos, 4 rampas y 4 niveles. La opción de 2 o 3 salidas a relé o voltaje, ya sea como lo necesitemos, y una cuarta salida configurable, que puede ser voltaje para SCR o puede ser utilizada como una entrada digital también. Tiene orómetro y batímetro. Un orómetro nos va a ayudar mucho para nosotros, a la vez que estamos controlando la temperatura de nuestro horno, por darle un ejemplo, nosotros podemos también ir determinando cuánto tiempo ha estado trabajando este horno. Para después de cierto tiempo nosotros podemos dar un mantenimiento preventivo. Esto es muy importante porque a veces no llevamos el registro de cuánto tiempo ha trabajado nuestra máquina. Con este control de temperatura, a su vez, vamos también contando las horas de trabajo para hacer mantenimientos a nuestra máquina o horno. ¿De acuerdo? Y bueno, KM5, el modelo, mismo caso que mencionamos un KM3, pero contamos con 48 segmentos para lo que son rampas, dos páginas de 48 segmentos, que en este caso serían 96 segmentos, 48 para rampas y 48 para niveles. Solamente que utilizado para procesos, digamos, más largos en cuestión de temperaturas diferentes. Y por último, el modelo KM7, controlador de proceso y velocidad. Es muy importante cuando nosotros requiramos controlar la temperatura y la velocidad de un motor de alguna banda,
con 24 volts a través de la salida PWM para control de velocidad. Nosotros tenemos nuestro aliado más confiable, que es el KM7. Este controlador a su vez controla tiempo, controla velocidad y controla la temperatura de nuestra banda. ¿Okay? Y bueno, es importante mencionarles cómo ha sido la evolución de la línea de procesos de Coel. Tenemos los modelos que hemos trabajado a lo largo de los últimos 10, 15 años, que son los modelos K48E y K49E, que son los modelos más sencillos para aplicaciones sencillas, donde la evolución es KM1B, un control sencillo que vimos hace unas diapositivas, donde explicamos el por qué es el controlador más básico para aplicaciones donde no necesitemos tantos parámetros. Luego tenemos también la evolución de los modelos TLK48 y TLK49, donde migran al KM3. En el TLK48 y TLK49 contábamos también con 4 rampas y 4 niveles, pero evolucionó a la nueva línea Q, que es KM3. Entonces, es importante mencionarles para que ustedes puedan identificar los modelos con los que seguimos también fabricando, pero que ustedes sepan la evolución o el equivalente actual. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a mostrar las soluciones de temperatura. Tenemos también controladores específicos para cada aplicación. Ya mencionamos, digamos, los generales, el cual de acuerdo a la aplicación nosotros podemos utilizarlo, pero también tenemos controladores con funciones específicas para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, selladoras y prensas. El K32T, nosotros podemos controlar la temperatura y tiempo para una selladora o para una prensa, con el formato de 35 por 78 milímetros. Luego también contamos con el modelo Y39H, utilizado en incubadoras e invernaderos. Este controlador de temperatura cuenta con una sonda que a su vez, además de censar la temperatura, censa también la humedad, en donde nosotros tenemos un rango de humedad relativa desde 0 hasta 95% de humedad relativa. Entonces, esto nos puede ayudar a muchas aplicaciones donde vamos a controlar la temperatura y la humedad simultáneamente para conservar algún producto en específico, como puede ser invernaderos para poder nosotros poder controlar también la humedad, fermentadoras para nosotros poderle brindar la calidad y masa a la masa para poder posterior pasar a la elaboración del pan. Incubadoras de huevos, donde nosotros en las incubadoras, además de controlar la temperatura para el correcta evolución del huevo, nosotros también podamos controlar la humedad para tener las condiciones adecuadas. Entonces son algunas de las aplicaciones donde nosotros podemos utilizar el modelo Y39H. Y luego contamos con el modelo R38, donde nosotros podemos utilizarlo en fridoras o balcones, digamos, balcones de ensaladas, balcones de comida caliente en algunos restaurantes. Entonces, esos son algunos de los modelos de controladores específicos para ciertas aplicaciones. ¿De acuerdo? Vamos a proceder con la siguiente diapositiva. Vamos a explicar muy brevemente cada control que acabo de mencionar para esas aplicaciones específicas. El modelo R38, control de temperatura, cuenta con control PID, con AutoTune para calentamiento o refrigeración, para balcones de baño María o fridoras, entrada para sensor NTC, PTC, termopares o termoresistencia, salida relé, voltaje para control y una salida relé para alarma. ¿Ok? Luego contamos con el modelo Y39H. Les comentaba que tiene una entrada digital, el cual esa entrada puede ser para sonda de temperatura y humedad, que ya incluye en el controlador, que es este que podemos ver aquí. Tiene el control de temperatura con lógica de calentamiento y refrigeración, que puede ser la lógica on-off o PID, y el control de humedad con lógica de humidificación o deshumidificación. Entonces nosotros en los parámetros vamos a configurar si vamos a trabajar como humidificación o deshumidificación y si vamos a trabajar con calentamiento o refrigeración. ¿Okay? Aquí tenemos unos ejemplos de aplicación de una incubadora y de una fermentadora. Y bueno, luego entramos a los monitores de voltaje y corriente, donde contamos con monitores de corriente monofásico, en donde nosotros tenemos el ajuste del porcentaje mínimo y máximo en base a la corriente nominal. Nosotros vamos a establecer un límite máximo de corriente y un límite mínimo de corriente, donde si la corriente nominal excede el valor máximo del porcentaje que nosotros hayamos configurado, va a desaccionar el relé, y mismo caso si desciende más de la corriente mínima que nosotros hayamos configurado. ¿Ok? Luego también tenemos misma lógica, pero para el monitor de voltaje monofásico, donde nosotros vamos a monitorear un voltaje máximo y mínimo en base al porcentaje máximo del voltaje nominal y el porcentaje mínimo en base al voltaje nominal. Entonces, si el voltaje desciende menor al porcentaje que nosotros hayamos establecido, el relé va a desaccionarse, y mismo caso si aumenta un voltaje mayor al porcentaje que nosotros hayamos establecido. ¿Ok?
Esos son los monitores de voltaje monofásicos. También contamos con una línea amplia de monitores trifásicos, que son los modelos de VVS, secuencia y falta de fase, y VVF, falta de fase. Entonces, tenemos un monitor específico para la función falta de fase y un monitor específico para la secuencia y falta de fase en sistemas trifásicos. Estos son equipos muy utilizados en la industria porque garantizamos un correcto funcionamiento y garantizamos una larga vida a nuestro proceso al evitar que nuestros motores se quemen, que nuestros motores se dañen por este tipo de fallas muy comunes, que puede ser falta de fase y secuencia de fase, que ahorita explico a continuación. Luego tenemos monitores trifásicos, el cual tienen más funciones en el mismo equipo, que supervisa mínimo y máximo voltaje, secuencia de fase, asimetría angular y falta de fase para sistemas trifásicos, donde los límites de voltaje son ajustables. Mismo caso que explicamos, aquí nosotros también tenemos unas perillas del porcentaje máximo sobre el voltaje nominal y una perilla para el voltaje mínimo sobre el voltaje nominal, para nosotros garantizar que siempre el voltaje se mantenga en un rango adecuado para el correcto funcionamiento de nuestra carga. Entonces, voy a explicar acá cada función que mencionamos. Nosotros tenemos el funcionamiento normal de un motor trifásico. Cuando nosotros invertimos las fases en un motor trifásico, donde ya sea que nuestro proceso no permita que hagamos una inversión de fase, que el motor gire en sentido contrario, o que simplemente, como por ejemplo un compresor scroll, el cual siempre tiene que girar en un mismo sentido, que si gira en el sentido contrario, el motor termina por quemarse, nosotros tenemos que proteger nuestro motor contra inversión de fase. Entonces nosotros conectamos nuestra carga en la salida de relé de nuestro monitor y detecta que hay una inversión de fase por algún mantenimiento o algún error en campo, inmediatamente desacciona nuestro relé para apagar nuestro motor y así protegerlo. De esta forma el técnico sabrá que hubo una inversión de fase y podrá hacer la corrección de las fases. ¿Ok? Mismo caso de la falta de fase, muy conocido en la industria como false alert. Este monitor es de los más utilizados en la industria, o mejor dicho, tratan de proteger con esta falta de fase. ¿Por qué? Porque cuando hay una falta de fase, digamos en un mantenimiento que accidentalmente se desprendió una de las fases, el motor va a seguir trabajando y no nos damos cuenta. Nos podemos dar cuenta porque se van a presentar a lo mejor vibraciones mayores a las que normalmente había. Sin embargo, no es una falla el cual comúnmente se detecte de inmediato, por lo cual nosotros protegemos con un monitor contra falta de fase para así garantizar que si se desprende una fase accidentalmente o en algún mantenimiento hubo algún error, inmediatamente el monitor manda a desaccionar el relé y así apague nuestro motor y así evitamos que se dañe hasta quemarse. De esta forma, el técnico sabrá que se apagó el motor debido a una falta de fase. Y mismo caso tenemos para el VVD de alto o bajo voltaje. Aquí nosotros tenemos el motor funcionando, pero nosotros le vamos a garantizar una vida de acuerdo a los rangos de voltaje que nos muestra la placa técnica del motor, garantizar una vida adecuada, protegiéndolo siempre contra altos voltajes y bajos voltajes. Entonces tenemos monitores para cada función y tenemos el monitor más completo que tiene todas las funciones en el mismo equipo, que es el modelo VVT. Este modelo tiene todas las funciones que mencionamos. Sin embargo, también nosotros tenemos la función específica en cada monitor, porque hay ocasiones que el cliente no quiere monitorear alguna función específica, solamente secuencia de fase, solamente falta de fase o solamente mínimo y máximo voltaje. Entonces, por eso también manejamos el monitor de acuerdo a su función. Si el cliente o el técnico quiere garantizar por completo un correcto funcionamiento y vida de nuestra carga, puede utilizar el monitor VVT con todas las funciones en el mismo equipo. ¿Ok? Luego tenemos los controles de nivel de líquidos conductivos o no inflamables. El control de nivel es un monitor en el cual nosotros vamos a garantizar a través de electrodos, va a garantizar que el nivel siempre esté en el nivel correcto. Por ejemplo, en este modelo NI35, con la función tanque y o pozo, ya sea que solamente trabajemos con tanque o pozo, vamos a garantizar que siempre el nivel esté en el nivel superior. Si nosotros tenemos el electrodo en nivel inferior, el cual el agua ya dejó de detectar este electrodo, nosotros vamos a mandar a apagar la bomba, en este caso vamos a mandar a desenergizar el relé del monitor de nivel, para que así pueda dejar de succionar el agua. ¿Por qué? Porque nos está avisando que no hay agua en el pozo. Mismo caso en la función de tanque. Si el electrodo de nivel nos detectó en el mínimo nivel, la bomba va a accionarse para poder suministrarle agua al tanque y pueda llenarse. Pero si la bomba detecta que no hay agua en el pozo, va a haber un bloqueo y no va a accionar el relé. Esto es si trabajamos con ambas funciones. Si solamente trabajamos con una función, entonces solamente misma lógica. Si es tanque,
Si detecta el nivel mínimo, manda a accionar la bomba, y si detecta el nivel máximo, manda a desaccionar la bomba, que nos indica que ya llegamos a nivel superior. Y en el caso del pozo, si nos detecta nivel mínimo, manda a desaccionar la bomba, porque nos avisa que no hay agua en el pozo, y si nos detecta el nivel superior, en el electrodo nivel superior, manda a accionar la bomba para poder suministrar agua. ¿Ok? Entonces, este es nuestro control de nivel. Ajuste de sensibilidad dependiendo del líquido conductivo, temporizador para activar el relé y corriente alternada en los electrodos que nos va a indicar cuando haya o no haya agua. Manejamos también como accesorio los controles de nivel tipo péndulo y pueden ir como accesorio en nuestros controles de nivel. Estos controles de nivel, electrodos tipo péndulo, se utilizan para poder nosotros detectar si hay o no hay agua en la función con la que vayamos a trabajar. Luego tenemos nuestra línea de programadores de horario. Estos programadores de horario se utilizan mucho en la industria para encender y apagar una carga en días y horas específicos que nosotros hayamos programado con batería recargable. Es importante mencionar esto porque mientras nuestro programador de horario esté energizado, la batería se va a estar cargando. En caso de una falla de alimentación o falla de energía eléctrica, pueda conservar la memoria hasta 100 horas de respaldo. ¿Ok? Tenemos con una salida relé y 2 salidas a relé. Función de pulso que habilita la configuración de un tiempo de 1 a 59 segundos, donde solo se utiliza una memoria, en aplicaciones de tiempos cortos como alarmas. Si vamos a trabajar con más de 1 minuto, entonces ya necesitamos 2 memorias, una para el encendido y una para el apagado. Y contamos con 40 programas, 20 enciende y 20 apaga. Esto es por si tenemos muchos cambios en nuestra programación, dependiendo de nuestra aplicación. Luego contamos con otro formato que es montaje en pared o por tornillos. El modelo que vimos aquí es montaje en riel DIN y el modelo que vemos acá es montaje en pared o con tornillos. Y la diferencia es que cuenta con 20 memorias. 20 memorias menos que el anterior, tiene 10 encendidos y 10 apagados. Luego entramos a la línea de totalizadores de horas. Estos equipos son muy sencillos pero muy importantes en la industria. Hace unos momentos les hablé de una función de un control de temperatura que tiene la función de horómetro. Nosotros también tenemos como equipo aparte los horómetros o totalizadores de horas, el cual cuando nosotros conectamos una máquina, nosotros simultáneamente conectamos este totalizador de horas para poder tener el registro de las horas trabajadas de esta máquina para poder hacer mantenimientos preventivos. Tenemos el formato analógico y tenemos el formato con reset digital. En algunas ocasiones la aplicación no recomienda reset porque así garantizamos que sea el tiempo real, pero en otras ocasiones sí es necesario, en dado caso se necesita hacer un reset. ¿Ok? Este totalizador digital también cuenta pulsos. A través de una entrada, nosotros podemos, a través ya sea con voltaje en la entrada o libre de tensión, podemos ir accionando pulsos y nos va a ir haciendo el conteo. Esta función de pulsos, como una aplicación, puede ser utilizada en una máquina, digamos, despachadora de alimentos o refrescos que vemos mucho en los centros comerciales. Cada que nosotros insertamos una moneda y seleccionamos el producto, nos va a ir este totalizador de pulsos registrando cuántos productos han salido de la máquina. Entonces, es un equipo muy sencillo que totaliza horas o totaliza pulsos de acuerdo a nuestra aplicación. Y por último, tenemos los transmisores de señal. Los transmisores de señal son unos equipos o transmisores de temperatura utilizados mucho en sensores con cabeza marina. Nosotros, cuando conectamos un termopar para el sensado de una temperatura, nosotros utilizamos en algunas ocasiones un transmisor de señal para la señal de la temperatura medida poderla mandar a un dispositivo de control, que en este caso puede ser un control de temperatura o un PLC. El sensor, la temperatura sensada por nuestro sensor, la va a retransmitir a una señal analógica de 4 a 20 miliamperes, que nos lo va a mandar a un dispositivo de control y poder nosotros determinar la temperatura que se está midiendo. Es importante mencionar que se puede programar a través de una aplicación gratuita, Coel ATT, el cual nosotros podemos descargarla gratuitamente en celulares con dispositivo, sistema operativo Android. Nosotros la descargamos y podemos hacer la programación del transmisor de señal. ¿Qué programamos en el transmisor de señal? Programamos el tipo de entrada con el que vamos a trabajar y la señal de salida de 420 miliamperes. ¿Qué va a corresponder a 4 miliamperes? ¿Qué temperatura? ¿Y qué va a corresponder a 20 miliamperes? ¿Qué temperatura? Entonces, voy a hacer aquí a mostrar un ejemplo. Primero nosotros seleccionamos en la parte trasera el transmisor de señal. Con comunicación NFC, nosotros vamos a detectar el modelo del transmisor de señal. Luego, en la configuración vamos a seleccionar el tipo de sensor con el que vamos a trabajar. Configuramos el modelo de sensor, tipo de conexión de sensor, si es de 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, el filtro, frecuencia de actualización y la unión fría, si está activado o desactivada. Y lo más importante, seleccionar el rango, que es lo que les mencionaba. 4 miliamperes va a ser el valor mínimo
y 20 miliamperes va a ser el valor máximo. ¿Cuál va a ser el valor mínimo en temperatura en grados centígrados que correspondan a 4 miliamperes? Para este ejemplo van a ser menos 200 grados centígrados. Y el valor máximo que van a corresponder a 20 miliamperes va a ser 1200 grados centígrados. Una vez que hayamos hecho esto, calibramos en dado caso si hay alguna calibración necesaria. Ya que hayamos terminado la configuración, pasamos a nuestro dispositivo, en este caso el transmisor señal ATT1. Ponemos en send, colocamos el dispositivo en la parte trasera y pasamos la configuración a nuestro transmisor de señal. Y listo, nos va a indicar un mensaje que la configuración se ha realizado con éxito. ¿Ok? Podemos guardar programaciones para ya no tener que hacerlas de nuevo. Guardamos en dispositivo y podemos compartirlas ya sea por WhatsApp, por mail o por otra plataforma de mensajería. ¿Ok? Entonces, esta es en cuestión del transmisor de señal. Son todas las líneas que ahorita estamos manejando, que Acotron distribuye todos estos productos que acabamos de hablar a continuación. Vamos a pasar a una sección de preguntas. Si hay alguna pregunta referente a alguna línea de productos que platiqué, sin problema me pueden decir y nos regresamos. Mientras tanto, puedo adelantar el próximo webinar que se va a tener en Acotron para que puedan verlo y sepan de qué va a tratar. ¿Ok? ¿Tienes la necesidad de hacer mediciones eléctricas? Te esperamos el próximo webinar en el cual hablaremos de los voltímetros, detectores de voltaje y amperímetros de gancho de la marca Trotec. Te esperamos. Ok, entonces eso es lo que va a tratar el próximo webinar. Algo que quisieran agregar, algo para finalizar la reunión, con todo gusto. Si necesitan también preguntar acerca de si tenemos algún producto en específico, con alguna función específica, también lo pueden hacer. Les recordamos la parte del descuento por participar en este webinar. Ya cuentan con un descuento especial del 5% en los productos vistos en las presentaciones. Y pues si ya no hay ninguna duda, agradecemos al ingeniero Iván Pérez por su participación y gracias a todos igual por su participación. Ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero Bernardino. Por mi parte es todo. Si hay alguna duda, voy a estar al pendiente. Nosotros brindamos también apoyo en soporte técnico. Entonces, con todo gusto, si posterior a esta reunión, pueden comunicarse con Acotron. Nosotros seguimos apoyando en cualquier duda que pueda surgir. Hasta luego. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias, hasta luego y bonita tarde.